Arquitecto, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Abraham? Excelente, encantado de estar por acá. Qué bueno, bienvenidos a Platicando, Casa Gómez. platicando un poco sobre la arquitectura que, que tiene tiempo. Un tiempo que no solamente es la ejecución de la obra construida, sino el tiempo de reflexión, ¿verdad? Así El es. pensamiento que le dedicas al proyecto. Y esta casa se ve que tiene tiempo, ¿verdad? Justo es lo que tratamos de hacer nosotros en la oficina. Tratar de hacer proyectos que reflejen un poquito más la forma en la que aprendemos a habitar este mundo y a habitarnos a nosotros mismos. Es por eso que tratamos de influir inclusive en la forma en la que los clientes habitan sus casas. Y esta pues no es la excepción. Entonces estamos muy contentos con el resultado. Platícanos, por favor, un poco sobre dónde estamos, ¿verdad? Para la gente que no tiene ni idea. Bueno, estamos muy al sur de la ciudad de Querétaro, en un desarrollo pequeño, nuevo. Es un terreno pequeñito, serán máximo unos 40 lotes, yo creo, de 1000 metros cuadrados aproximadamente, más o menos. Sin embargo, esta casa se desplantó en un cuadrado, por así decirlo, de 25 por 25. Es una casa que ya en su coeficiente de utilización es de 491 metros cuadrados. Y bueno, se distribuye en dos plantas, ¿no? Excelente. Y concreto, platícanos un poco Todo en sobre, concreto, así sobre el es. material. ¿Qué tan importante es el material para ustedes, para su obra? Bueno, siempre tratamos de reflejar eh, ah, lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y lo que creo que el mundo vive hoy en día, ¿no? Que son estos tiempos de austeridad, de complejidad. Y es por eso que tratamos de construir pues nuestros proyectos en concreto aparente y que reflejen justo esta materialidad, ¿no? De las cosas son como son, sin tratar de adornarlas, sin tratar de recubrirlas, sin tratar de asemejar algo que tampoco es. Entonces, por eso tratamos que pues hoy en día el concreto aparente pues, nos represente a nosotros como a muchos despachos también de arquitectura que también lo están haciendo muy bien. Excelente. Y es que tiene muchas cualidades el concreto, ¿no? Como tú dices, la honestidad, pero al mismo tiempo mucha fortaleza, ¿verdad? Cuando Sí. ves una casa de concreto, sientes que la vas a ver de la misma forma en 100 años, en 200, no lo sé, ¿verdad? Así es, e inclusive es un material muy noble porque tiene esta impermanencia bella, por así decirlo, ¿no? Tiene esta cualidad en donde te das cuenta que el tiempo pues también pinta, ¿no? Entonces se le va imprimiendo pues el paso de los años de una forma pues muy digna, por así decirlo, ¿no? Lo podemos ver siempre en las cornisas superiores de los materiales, pretiles, losas, como inclusive el agua, la humedad, el polvo, etcétera, se le va imprimiendo de una forma pues muy única, ¿no? Al igual que otros materiales, ¿no? Como los aplanados en cal, etcétera, ¿no? Tienen Claro. esta cualidad que permite que el tiempo les platique en sí, ¿no? Lo que sucede. Entonces, es algo que también tratamos de cuidar y de imprimirle a nuestros proyectos. Excelente. Para una familia, la casa. Así es un matrimonio joven, bien buena onda. El cliente es amigo mío, ya desde hace rato. Es un matrimonio joven con 3 niños pequeños, un niño y 2 niñas. Entonces, realmente el programa arquitectónico pues, está muy diseñado a sus, Sus a sus necesidades. necesidades, así es. ¿Y cómo les planteas la idea del concreto? Porque yo sé que ahorita, pues poco a poco, creo que se está difundiendo más, ¿verdad? La cultura de construir en concreto, pero no sé si a los clientes les costó un poquito, ¿no? Entender. Sí, fíjate que a los clientes les encantaba el concreto aparente, pero les daba un poquito miedo. eh, Varias cosas. Número uno, pues que en principio es un material pues, mucho más costoso, ¿no? Que construir con tabique y aplanados y pintura, etcétera. Pero también les daba un poquito de miedo este tema de que la casa fuera muy fría, no en un tema de temperatura, sino en un tema de vivencia. Eh, Sin embargo, hay una historia muy simpática de esta casa.
hubo dos proyectos, este es el segundo. El primer proyecto era un poquito más conservador, en aplanados, igual una arquitectura contemporánea y demás, pero los clientes no habían quedado como muy satisfechos y yo tampoco en cierta forma, porque justo nos habíamos quedado un poquito como con ganas de hacer algo más. Y bueno, los clientes también se habían quedado con ganas de tener una doble altura, el primer proyecto no lo tenía. Entonces es así como nos atrevemos a pensar en un segundo proyecto y pensarlo todo en concreto aparente. Y bueno, este es el resultado. Algo que cabe mencionar es que los clientes fueron súper receptivos. Eso siempre es algo que se agradece. Pareciera que luego con estos clientes hasta existe un grado de complicidad, ¿no? Son tus cómplices a la hora de Claro. poder diseñar y proyectar pues lo que tú quieres, porque al final como arquitecto creo que es eso, ¿no? El poder proyectar la forma en la que tú percibes este mundo. El resultado pues fue bueno, creo. Definitivamente, ¿no? Es una forma que realmente es muy sugerente, ¿verdad? O sea, toda esta danza de las piezas, como estos bloques, ¿verdad? Que unos sientan sobre otros, se despegan, de repente sale esta losa ya más esbelta, ¿no? Que le da también una dinámica al proyecto y que te habla del acceso, ¿verdad? Así es, justo la casa te va encaminando al portal de acceso, posteriormente a la puerta principal y pues bueno, teniendo el único gesto en color, que es esta puerta azul, que ahorita vamos a ver, y bueno, le da pues, esta claridad al touch point de la casa, que suele ser pues, la puerta principal al final del día, ¿no? Está buenísimo el corredor, que además compacto, ¿verdad? Vas Exacto. sintiendo como esa tensión de la losa. Justo te prepara, ¿no? Ajá. Comprime al usuario o sea, para lo que viene un poquito después, que es esta doble altura, ¿no? Es un poquito manipular al usuario con lo que va viviendo, con lo que va sintiendo, con lo que va viendo. Y entonces por eso tratamos de primero comprimirlo para después, cuando se encontrase con esta doble altura, pues vivir esta experiencia interesante. Excelente. Y la puerta, La fíjate el puerta espesor de la puerta, ¿cuánto tiene de ancho? debe de traer, creo que casi 15 centímetros, o los 15 centímetros, si mal no recuerdo. Importante, ¿no? Y luego la pintura, no sé si la podemos cerrar para que la Sí, vean claro. en toda su majestuosidad. Es un bloque. Pues fue todo un tema esta puerta azul. Fue algo que también se le propuso al cliente como te comentaba hace rato, siempre fueron como muy receptivos a todas estas ideas que iban surgiendo en todo este proceso creativo. Y pues fue todo un tema porque vimos, yo creo que fácil, unos 30 tipos de azules y nos hacían pruebas y nos hacían pruebas hasta que dimos con el azul que se comportara de la mejor manera con las diferentes temperaturas de luz natural durante todo el proceso del día, ¿no? Porque dependiendo conforme le va poniendo, la va tocando la luz, el tono va cambiando. Entonces, si era uno un poquito más claro, ya cuando el sol le daba un poquito de frente, era un azul que ya no resultaba tan agradable. Entonces, era dar con ese azul que tuviera esta pues, nobleza en las diferentes tipos de luz que la iban tocando. Y es que como que tiene muchas capas de pintura, ¿verdad? Y Sí, esas capas le dan esa densidad, así es, esa así es. profundidad, como si fuera el océano, fíjense. Si nos acercamos un poquito, se alcanza a ver esa profundidad de la que les hablamos. Ah, esta es una obra de arte. Fíjense lo tersa. Y se ve perfecta, ¿no? Y se Fíjense el trabajó reflejo como de un la coche, luz. literal Ujú. se trabajó como un coche. Y es pintura inclusive automotriz. Entonces, para pues, que tuviera la O sea, calidad, tiene ¿no? transparente, tiene esas capas que tiene la pintura de coche. Sí, mira, desconozco el proceso a detalle, pero sí, nos trajimos un equipo de hojalatería y pintura de una agencia de coches y montaron aquí su tallercito, inclusive en el pasillo, en el portal de acceso, y estuvieron aquí un fin de semana pintándolo. No, les quedó excelente. La jaladera embutida, ¿sabes? Así Es como es, que todos esos detalles y al mismo nivel. Eso es un detalle que no sé si así ya es, lo vieron, ¿verdad? O sea, sin escalón de acceso. sin escalón. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
¿Cuál Creo es el que, criterio que les das a los arquitectos? mira, al final del día, y esto sucede tanto en esta casa como en las demás que hemos hecho, siempre procuramos que la puerta remate pues, en el mismo nivel que tú traes ya del portal. Porque si no, siempre un peralte siempre justo al nivel o al paño de la puerta te va a generar ahí un juego o de materiales o de separación entre acabado y acabado. Entonces, luego resolver ese tipo de cosas es complicada, nunca quedan bien, entonces tratamos de que siempre sea un mismo nivel. Y previo a eso es donde empezamos a jugar ya con escalones, ¿no? Ok. Hasta llegar al nivel ya terminado. Y una pregunta antes de entrar. ¿Esta planta, qué tipo de planta es? Que se ve increíble. Es rocío, es un material, perdón, una planta bien noble, porque crece muchísima, no tiene mantenimiento, crece de una forma como muy orgánica y, y entonces empieza como a comer pues siempre los escalones, los recubrimientos, pero de una forma, pues creo que muy padre. Y Ok. pareciera pues, que como domesticalizas la naturaleza de cierta manera, ¿no? A que si pusieras pasto y plantitas y demás, es algo que en lo personal a mí no me gusta. Entonces procuramos que siempre eh, las plantas de ornato o la vegetación sea como un poquito silvestre y muy natural. Ujú. Entonces, este es un rocío, se los recomiendo muchísimo, aparte es baratísimo y se ve bien padre. Y poco mantenimiento, dices, no hay que regarlo tanto. No, 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 no. O sea, digo, ocupa su regada como cualquier otra planta, pero en cuestión de estarla podando Ok, y ok, manipulando, ya. creo que al contrario, entre más La se- dejas que crezca, se así expanda. es, creo que Ahí se se va ve bien, subiendo, ya se va. ¿no? Está buenísimo, se vuelve escalón. Muy bien, arquitecto. Pues ahora sí ha llegado el momento de compartirles la magia del espacio. Qué belleza. Pásenle. ¿Y el azul quién lo escogió? Pues creo que fue una decisión entre el equipo del despacho, de los arquis que trabajan en el despacho, yo y el cliente. Creo que todos ahí fue un tema de responsabilidad compartida, la elección De la puerta. del azul, así es. Buenísimo. Y entramos y hay un vestíbulo primero de acceso, no alcanzamos a entender todavía el espacio. La losa entra, altura sencilla, y ya después empieza la magia. Me encanta la arquitectura en concreto porque se sienten los espacios como templos, no sé, budistas, ¿no? Algo, pues simplemente un templo, ¿no? Donde la luz baja, ¿no? El concreto te hace que la luz se suavice, ¿no? Sí, la verdad es que es un material que se comporta muy bien pues en temas de temperatura. eh, Mucha gente le tiene miedo, ¿no? Porque podrá llegar a ser una casa muy fría, pero creo que todo lo contrario, la hace muy cálida el poder tener este tipo de texturas, ¿no? Inclusive esta cualidad que tiene el concreto pues de imperfección la hace pues mucho más cálida de cierta manera, ¿no? A la hora que no es algo completamente, perfectamente bien terminado, ¿no? Entonces creo que Te invita a tocarlo, ¿no? O sea, te invita a exactamente tocarlo porque sabes que no vas a dejar una mancha. así es. Entonces esa calidad es de la que creo que el concreto habla y tiene que otros materiales pues no. Excelente. Este es el salón. Así es. Aquí es sala comedor, una pequeña área de bar, doble altura y bueno, se abre a este cuadrante en donde pues, está este olivo que te recibe desde que tú entras a la casa y bueno, creo que te adorna y te apapacha de cierta forma, ¿no? Poder ver algo verde, algún remate vegetal ahí. Está buenísimo. Y la ventana es un cuadrado, ¿verdad? Al final de cuentas se Así siente es, como una sustracción en la pieza de concreto. así es. Olivos milenarios. El material sale,
Se siente esa continuidad muy potente. Generas como unas visuales muy, muy marcadas, ¿verdad? No es como un gran jardín como tal, sino que una especie de laberinto que hay que salir para entender, ¿no? Así es, algo que también los clientes pues no querían en un inicio fue el tema de eh, este jardín convencional. Ujú. Entonces prefirieron esta terraza con una chimenea al centro, ¿no? Que les brindaba a ellos pues, el poder organizar aquí reuniones y, y demás. ¿Cómo es la orientación del terreno? ¿La orientación solar? Traemos el sur justo en la fachada del acceso principal Ok. y ahorita hacia donde estamos viendo es justo la fachada norte. Así Entonces es. tenemos sombra todo el año aquí. Así es, la orientación la verdad es que te permite vivir esta casa de una forma muy, pues muy a gusto, ¿no? Porque te permite estar en ella sin estar preocupado pues por un sol agresivo. Entonces, pues creo que se vive a gusto. Qué belleza, ¿eh? Cómo sale el muro, ¿no? Cómo sienta la pieza. Y estas columnas que quedaron de buen tamaño también, creo que juegan un papel importante. Sí, esta fachada también trae un juego ahí de volúmenes interesante. Este, Este bloque de piedra que ya forma parte, creo que de la arquitectura queretana, sí, se ha usado muchísimo. ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo vemos mucho ya. Como diálogo entre como planta turbina un poquito, ¿no? Creo que te genera ahí una sensación visual interesante. Buenísimo. La cimbra que utilizas es triple 1.22 por Así 2.44. es el triple A convencional, nada más tiene un nombre porque sí trae una película, pareciera que es como una película fotográfica oscura que seguramente ya han visto. Ese triple A es el que usamos prácticamente en casi todas las obras donde construimos con concreto aparente. A menos que sea concreto enduelado, ahí sí siempre usamos cimbra, el triple A básico. Claro, porque esto se ve que tiene ¿qué es el fenólico, ¿no? El acabado un poquito plástico que le da esta suavidad al concreto. Ahí está genial. Al final decides que la casa no toque los costados, ¿verdad? Así es, Y podemos recorrerla a través, alrededor. Sí, este patio es contemplativo, ¿verdad? así es. Es admirar este olivo milenario. Y buscamos ese ejercicio de contemplación dentro de las casas que hacemos. O sea, que el usuario, el que habita el espacio, eh, sin querer se sorprenda en estos ejercicios de reflexión y contemplación, ¿no? Es la manera en la que nosotros tratamos de intervenir y fomentar pues esta nueva forma de habitar el hogar. Está buenísimo. De ayudarlos como pues a que se relajen, ¿verdad? A Así través de es. estos patios, de estos espacios y de los materiales, porque creo que al final el material te invita también a eso, a que te despreocupes un poco, ¿no? Sí. ¿Qué dimensión tiene, por ejemplo, este vacío? 7 metros de altura, Yo ¿verdad? creo que sí debe traer los 7, ¿eh? Ese gesto de la escalera está buenísimo, ¿no? Como haces el muro barandal descansando en los escalones. Y luego el bloquecito de los tres primeros, ¿verdad? Separado, otro material. Así es. Súper potente esta vista. Y de aquí nos articulamos a Cocina. la A la cocina cocina. hay un pequeño family room. Ah, el vínculo. En tonos negros. ¿Qué materiales estamos viendo? Bueno, esto es una piedra tecnológica que al final del día pues, te resiste temperaturas altas. La verdad es que es muy resistente. Esto es un granito, entonces es una piedra natural. Eh, y este es, ay, híjole, no recuerdo cómo se llama. Es un acabado
La verdad es que inclusive al tacto se siente muy agradable. Es una especie de melamina. Es una especie de melamina, sí, trae un acabado plástico, G-Tech, algo así se llama el Ok, ok, material, no ok. recuerdo, pero la verdad es que es una chulada. Sí, tiene como que la misma suavidad. Sí. Y bueno, los equipos igual contestan a- al resto del mobiliario, vienen tonos oscuros, la verdad es que es una gama muy bonita que se llama café. La verdad es que eh, dentro de lo que cabe el diseño y demás está muy agradable. Café, mira, esta es la marca, café. Ah, ok, ok, ok. Aquí está, café. No la conocía, ¿eh? Está bien bonita. Está buena. Y estos detalles vienen tanto en la parrilla, mira aquí también, en el refrigerador, el café, este gesto. Excelente. Y detrás de esta pieza que tenemos servicios, Así es. áreas de lavado. Salimos por aquí y traemos cuarto de servicio, también de muy buen tamaño. Bueno, ahorita está lleno ahí A ver, los de voy a enseñar. cosas. Muy buen closet también. Y me gusta porque ventilas, está independiente, ¿verdad? Pero estás protegido, ¿no? Nunca te Así es. mojas. Está al exterior. Y de este lado puedes entrar, ¿verdad? O puedes salir hacia el estacionamiento. Así es. Sí, tiene el acceso directo también a cochera por acá. Excelente. Me hablabas de costos un poco, que dices que es alrededor del doble lo que puede costarte el metro cuadrado de construcción en hacer de concreto. Sí, dependiendo del formato del concreto, ya sea si es enduelado o no, si es pigmentado o no, etcétera. Pero en esta casa se trataron de cuidar mucho los costos y bueno, el metro cuadrado de construcción de esta casa fue de alrededor de 18,000 pesos, Ok. metro cuadrado. Pues está muy bien para darnos una idea, jóvenes, los acabados que estamos viendo, ¿verdad? Concreto aparente, pero con una siembra El especial, pórfido, pórfido exterior, ¿verdad? Una ujú, piedra así es, natural lo traemos en todo el exterior y mármol en el interior. y mármol en el interior, así es. Es un mármol nacional, ¿verdad? Un Es un mármol travertino. nacional, es el mármol, digo, se le llama de diferentes formas, ya sea Veracruz, Córdoba o el travertino nacional, pero la verdad es que es un mármol muy bonito. En este caso decidimos colocarlo al revés. El brillado viene por abajo. Lo que buscábamos era generar este mismo diálogo entre el piso y el concreto y el resto de las piedras naturales en la casa. Entonces, por eso decidimos dejarlo con el poro abierto, sin brillarlo ni nada. Entonces, también tratamos de no colocar soclos, por eso siempre recurrimos a esta entrecalle que te permite pues, rematar de una forma pues, muy elegante y muy sutil ante los muros de concreto, que aparte siempre son imperfectos. Entonces, de esta manera, pues no evidencias, por así decirlo, pues estos diferentes paños que el concreto te va generando, pues derivado a muchos factores, a la siembra, al colado, etcétera. Claro, claro, claro. El paño puede ser no completamente recto, Así ¿verdad? es. Entonces, esa es una muy buena técnica, ¿eh? Esta ventana, o sea, la casa se va relacionando con el exterior, pero de formas muy puntuales, ¿no? Sí, sí, muy sutil. La casa trata de ser muy introspectiva, ¿no? Casi no tiene ventanas al exterior, sin embargo está perfectamente ventilada, perfectamente iluminada. Y la temperatura. Sí, Porque el concreto, tú mencionabas que no es frío. ¿Cómo lo controlas? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de dominar las propiedades térmicas del concreto? Porque el concreto absorbe, ¿no? Absorbe el calor, absorbe el frío, pero la así casa se es. siente bastante templada. Sí, y justo inclusive en tiempos de frío, cuando la visitaban los clientes, que ya estaba, vamos, toda la obra civil terminada, cuando los clientes visitaban la casa en tiempos de frío, entraban y decían, oye, qué calientito se siente aquí. Entonces, tiene esta dualidad bastante noble, por así decirlo, el concreto, ¿no? Trabaja de una forma, pues,
bastante agradable a diferencia de otros materiales constructivos. Excelente. Me encanta cuando la casa de repente se pone abstracta, cuando te haces para atrás y no ves tanto el cielo, ¿sabes? Como que te enfocas más que nada en el patio, pero Sí. después te acercas a la ventana y otra Y se vez abre. entiendes, ajá, entiendes el color azul del cielo, entiendes cómo se relaciona. Excelente. De este lado tenemos medio baño. Así es, de este lado tenemos medio baño. Es un medio baño, la verdad es que muy sencillo, que consta básicamente nada más en el WC y este mueble bastante largo, bastante generoso en tamaño. Es madera, ¿verdad? Madera Es sólida. madera, así es una madera pero enduelada. Viene en un formato como enduelado y bueno, igual, ¿no? Para no dejar de recurrir a los elementos naturales, este ovalín igual, es de una sola pieza, es de piedra. Se compró en Guadalajara, de hecho, de allá nos lo trajimos. Grandes artesanos allá Grandes de la piedra. artesanos en Guadalajara. Y pues bueno, creo que quedó bastante padre, con su iluminación también en la parte posterior del espejo, que te genera ahí una iluminación de cortesía bastante interesante. Generoso el baño, muy Sí, agradable. sí. Y la escalera, que a mí esta escalera me encanta. Cómo es ese juego del recorte, ¿no? Como muy escultural. Que no tienes, no necesitas barandal, ¿verdad? O sea, ya te No, sirve este como. mismo muro Ujú. te protege y te contiene, ¿no? A la hora que tú subes o bajas las escaleras.